La mesa de enlace convocó un paro que es toda la semana, hasta el viernes 13, no van a comercializar. Se está sumando a la mesa Guillermo Andelique, que es el presidente de la Sociedad Rural de Luján. Gracias por venir. Guillermo, recién escuchamos un audio de Eduardo Bussi, en aquel entonces presidente de la Federación Agraria, que dice que no es el momento. Lo dice él. Vamos a hacer historia. En el año 2007 ganó una señora que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner y se hizo presidenta, o presidente en realidad, de este país en el 2007, el 10 de diciembre. Nosotros teníamos unas retenciones del 27%, lo llevaron al 30%, entró con un 35% de retenciones. En aquel momento hubo un camionetazo hacia Luján de 1000 camionetas, no muy publicado por los medios nacionales, pero sí por los medios locales y provinciales, porque no estábamos de acuerdo o estábamos preocupados en dónde terminaba esto. 3 meses después entró en vigencia. Estamos hablando 12 años atrás. 12 años atrás. Pero por eso ahora, el paro de ahora. Sí, déjame terminar. ¿Por qué la gente o las bases están un poco preocupadas? Están preocupadas porque 4 meses después entró la resolución 125 que iba a regular la ganancia que íbamos a tener o la pérdida que íbamos a tener según aumentara la soja. Hay dos cosas que cambiaron del 2008 a la fecha, 12 años después. La soja en ese momento llegaba a 500, 600 dólares la tonelada, hoy está a 300, y la verdad es que la presión impositiva que el campo está recibiendo, no digo que seamos los únicos, pero vemos que hay otros sectores que también tendrían que recibir la misma presión. Es decir, hoy ¿lo sacamos todos juntos o somos los únicos que lo sacamos? Pasado todo el tiempo hoy hubiese sido negocio la 125, para ustedes. No. No es negocio cuando te sacan un 30% porque sos productor agropecuario. Sería bueno que a nosotros nos dejen ganar lo que gana cualquier productor en el mundo, pagamos todos nuestros impuestos, en todo caso lo devolveríamos, la ganancia las devolveríamos con los impuestos a la ganancia, con los impuestos nacionales y provinciales que tendríamos, que directamente no les importa si nos va bien o mal. En el campo hay mucha evasión también. En el campo hay mucha evasión, digamos, uno de los sectores que más evade. La mayoría de los productores se queja de toda la cantidad de impuestos que tienen, digamos, para descargar o para compensar, que no llegan a compensar. Es verdad. La verdad es esa. Y en todo caso, no sé si evasión. Si hay evasión, la FIP tiene que actuar sobre los evasores. Sí. Primero una salvedad, la presidenta efectivamente fue electa en el 2007, en el 2009 hubo un conflicto grave y en el 2011 volvió a ser elegida presidenta, esa es mi opinión, creo que la de ella también, por el 53% de los votos, una salvedad de carácter histórico. El señor plantea que no solo tienen que pagar ellos, sino que tienen que pagar otros. El problema de los impuestos, de la política tributaria en todo el mundo y acá también, no es que no haya impuestos. El problema es quién paga y quién no paga. Aquí, como dijimos antes de que usted venga, y creo que vos lo dijiste también, los grandes productores ruralistas, porque por supuesto los pequeños chacareros de 100, 200, 300, 500 hectáreas es otra historia muy distinta, tuvieron enormes ganancias. Por lo que aquí se dijo, el dólar subió 500%. Se les retiraron las retenciones. Luego Macri las volvió a poner y la Sociedad Rural y Confederación Rural Argentina no dijo nada. Lo acompañaron al presidente Macri. Por lo tanto, que el gobierno cobre impuestos a los sectores beneficiados está bien a los efectos de distribuirlo a los sectores que están en una situación grave. Por ejemplo, el plan contra el hambre, que son millones y millones de argentinos, entre los cuales hay niños, etcétera, etcétera, inclusive las capas medias que están en una situación muy difícil. Por lo tanto, hay que pagar impuestos y los tienen que pagar estos sectores. Este lockout patronal en realidad es una medida de carácter político
de un núcleo opositor de derecha que lo que está intentando, luego de la derrota electoral, está intentando rearticular una fuerza que está golpeada y además tiene una actitud insolidaria. El gobierno hizo un enorme esfuerzo a través del ministro Basterra de dialogar, de salir de esa situación de la grieta, de ofrecer una alternativa que no era recaudatoria, porque todo lo que se le va, lo que ingresa se redistribuye en los pequeños, en la economía regional, y sin embargo se le contesta, yo diría, con una actitud políticamente soberbia. Dos cuestiones. A ver, evasión hay en particular con lo que tiene que ver con el registro de las y los trabajadores asalariados agrarios. Entre el 70 y 75%, según las estadísticas públicas, no está registrado. O sea, es un sector que tiene por costumbre no registrar a una gran parte de sus trabajadores. Digo, 7,5 de cada 10. No recibieron el bono los trabajadores del sector rural. Y esto es una responsabilidad del gobierno, como no la recibieron las trabajadoras domésticas. 97% de quienes del trabajo doméstico son mujeres. No recibieron el bono de fin de año, una discriminación inadmisible. Pero en el sector rural tampoco. Tampoco esos 4.000 pesos que fueron a los otros, no lo recibieron. Entonces, digo, no es, insisto, no es un sector que le fue mal en los 4 años que pasaron. Ahora, tendríamos que discutir el esquema de por qué entre 4 y 6.000 productores tienen que tener la propiedad de la mitad de la tierra que se usa para ganadería y agricultura, y eso no tendría que ser propiedad pública. Y el total de esos recursos utilizarse para salud, educación, para vivienda, y no para que unos pocos, insisto, entre 4.000 y 6.000 familias nada más, concentran toda esa riqueza y después dónde va, paraísos fiscales, consumo suntuario. Y hay que discutir también el esquema, cómo se produce y qué se produce. Vamos a seguir en el modelo del agronegocio y del agrotóxico. Bueno, esas son discusiones que hay que abrir, porque si no parece que por derecho divino acá se ha consolidado una capa de grandes propietarios que a lo sumo le cobran un poco de impuestos, pero que se queda con el grueso de un recurso que en Argentina es como el cobre en Chile. Es como el cobre en Chile. Y sin embargo, hasta Pinochet tuvo que mantener la nacionalización del cobre y con eso se financiaban. Ahora después empezaron con la privatización también, pero una medida. ¿Por qué no hay que nacionalizar las tierras de esos entre 4 y 6.000 grandes propietarios que hoy se quedan con la parte del león de todas las exportaciones agrarias? Gracias a los tres por haber venido. Tenemos la visita del doctor Alberto Máquez, que es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Gracias por venir, doctor. Me lavé bien las manos y me puse gel, así que quédate tranquilo. Me parece muy bien. Bueno, van a tener más trabajos si prospera esta ley que impulsa el gobierno nacional. Bueno, yo tengo la expectativa, después de haber escuchado el discurso en la sesión inaugural, de que así sea. Por otro lado, debería necesariamente ser así porque, digamos que esta no es una cuestión de buena o mala voluntad, es una manda constitucional. Que está establecido en la Constitución Nacional y está establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente recalco lo de la autónoma. La ciudad no podría ser autónoma si no tuviera la autonomía de su, justamente, justicia. Así que sí, la expectativa es grande. Yo siempre dije, a ver, no soy muy afecto a las entrevistas, no porque consideren que sean negativas, por el contrario. Creo que uno debe participar de ellas cuando puede aportar algo positivo. Y yo creo que en este tablero, por así definirlo, de este juego de situaciones que se presentan, no están todas las fichas todavía. Hay algunos que están jugando al ajedrez y otros que están jugando a las damas. Y si falta conocer más. Tal cual. Está aprobado en diputados, en senadores todavía muchos piensan que es un trámite de escribanía. Este jueves se trata en el Senado. Exactamente. Yo quiero ser un devoto de la buena fe. Realmente quiero tener confianza de que las palabras del primer mandatario han sido en ese sentido, porque además ha sido una afirmación absolutamente indubitable. Lo dijo tal cual: la autonomía de la ciudad, justicia. Y también alimenta esa expectativa que sé plenamente que dentro de su cuerpo de asesores, en su gabinete, específicamente me refiero al presidente de la Nación, dentro del cuerpo de asesores, tiene gente muy capacitada que de esto conoce mucho, conoce bien, y entiendo que si él emitió esas palabras, lo ha hecho porque obviamente tiene conocimiento pleno de cómo se pueden dar las cosas,
más allá de lo que después se resuelva en el Congreso, porque esta es otra situación que ameritaría otro tipo de razonamiento. Es decir, con lo que usted me dice, si el proyecto es así, digamos, y en este caso dándole la derecha al presidente, por lo que usted nos está diciendo, esto es para mejorar el sistema de justicia. A ver, todos los que somos funcionarios tenemos una obligación, que es con la gente. No puede haber ningún país que sea viable si no tiene justicia. Y estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene su justicia independiente a pesar de que, vuelvo a repetir, hay dos normas constitucionales, la nacional y la local. Yo un poco hago hincapié en esto porque he tenido, no sé si fue la suerte para mí o la desgracia para los vecinos de haber sido convencional constituyente en 1996. Soy uno de los 60 personajes que dimos luz a la constitución de esta ciudad y fui uno de los 6 que trabajó a fondo, no solamente en la comisión redactora, sino fundamentalmente en la estructura de lo que es el armado de la justicia de esta ciudad, del Consejo de la Magistratura. Y fíjese usted una particularidad, que mucha gente no lo sabe y que nadie lo pone de manifiesto. Y es que, a diferencia del Consejo de la Magistratura Nación, el Consejo de Magistratura de la ciudad no tiene representante del Poder Ejecutivo. Esto implica, en este sistema de frenos y contrapesos, como hablaba Juan Bautista Alberdi, en defensa de de la Constitución local, que no habría injerencia del Ejecutivo, con lo cual los estamentos que representan son el legislativo, el de los jueces y el de los abogados, que somos el último orejón del tarro. Yo represento al de los abogados, soy presidente por haber sido electo por mis pares, pero previamente para llegar a este lugar tuve que pasar por una elección en el Colegio de Abogados. Vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos conversando con el doctor Márquez. Quiero dejar una pregunta picando y que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Esa modificación donde ha generado un revuelo en la justicia, porque ya los números a la fecha hablan de que entre 50 jueces y fiscales han pedido adelantar la jubilación. Ya enseguida lo conversamos con él.